Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este seminario virtual organizado por BLP y por Nexus Corporate Governance. Mi nombre es Neftalí Garro y en nombre de BLP me complace hoy darles la más cordial bienvenida a este evento. Para quienes no me conocen, soy socio de BLP basado en la oficina de San José, Costa Rica, donde me desempeño en las áreas de derecho corporativo, derecho comercial, gobierno corporativo y seguros. BLP es un bufete centroamericano de más de 180 abogados, con oficinas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y también con una oficina de representación en Madrid. Cubrimos prácticamente todas las áreas de asesoría legal empresarial para prácticamente todas las industrias y sectores en nuestra región. Veo que ya tenemos un buen número de participantes, así que vamos a continuar y dar inicio de una vez. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado especial, el señor Ferran González Feliu Badaló, gran amigo de BLP, a quien en unos minutos pasaré a presentar. Antes de eso, algunos temas logísticos que quería comentarles. Lo primero, indicarles que la conferencia de hoy está siendo grabada en caso de que alguno de ustedes por alguna razón no pueda permanecer durante toda la sesión o si desea repasarla o incluso compartirla con alguna persona de su empresa, pues lo podrá hacer posteriormente, se las haremos llegar o nos contacta y con gusto les facilitamos el enlace. La conferencia de hoy, por supuesto, es para ustedes, de modo que queremos que hagan todas las preguntas y comentarios que deseen. Para ello tienen varias opciones. Pueden escribirlas directamente en el chat, en la opción de chat de Zoom. Pueden escribirlas también en la función de Q&A. O también, si alguien desea, puede simplemente levantar la mano para intervenir y con gusto vamos a poder habilitarle su micrófono, incluso su cámara, si desea formular su participación de viva voz. Así que aquí estamos, como se dice popularmente, en familia y pues no sientan ningún reparo. Yo voy a estar fungiendo como moderador y estaré pendiente de las preguntas y de los comentarios que ustedes tengan por ahí. Y al final de la presentación vamos a atenderlos hasta donde el tiempo nos lo permita. Pues bien, como saben y como ya les indiqué, les reitero que nuestro invitado de hoy es Ferran González, quien durante la próxima hora nos brindará sus perspectivas sobre la temática del gobierno estratégico y corporativo empresarial y acerca del por qué estos fallan. Y es que Ferran ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a responder esta pregunta, a comprender las razones y a poner en práctica soluciones efectivas. Su compromiso y propósito profesional es ayudar y acompañar a los propietarios y miembros de consejos que quieren mejorar el gobierno corporativo y estratégico de sus negocios, justamente para contribuir significativamente a conseguir resultados sostenibles y a largo plazo. Ferran es un consejero activo y comprometido, enfocado en la generación de valor, con más de 30 años de experiencia en administración, estrategia y gobierno, en varias industrias y tipos de empresas, tanto nacionales como internacionales. Tiene amplia experiencia en la definición y ejecución de estrategias corporativas y de negocio, gestión del cambio y alineación de intereses entre los principales grupos de interés, con especial sensibilidad en empresas familiares, tanto desde la perspectiva ejecutiva como en proyectos de consultoría. Todo ello, por supuesto, en compañías de primer nivel. Su experiencia profesional incluye ser presidente no ejecutivo y accionista de control de una empresa familiar en transición de segunda a tercera generación. También desde hace más de 25 años es miembro activo de diferentes consejos de administración de empresas familiares y no familiares en diferentes sectores, como consejero dominical o independiente y presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo. Es impulsor y asesor en diferentes proyectos de emprendimiento en distintas industrias, incluyendo inversiones de triple impacto. Es miembro del Instituto de Consejeros y Administradores de Madrid, miembro también de YPO Internacional, miembro del Ashoka Support Network y del órgano consultivo de la ASN a nivel mundial, y es autor del libro sobre gobierno corporativo y estratégico titulado Todo empieza por arriba.
el cual está en proceso de publicación. Ferran cuenta con formación en esta materia en las mejores universidades del mundo, entre ellas Stanford University Graduate School of Business, el IMD Business School, IS Business School y ESADE Business School. Así que bueno, sin más, le damos la palabra a Ferran, no sin antes agradecerles nuevamente a todos ustedes por estar con nosotros esta mañana. Bienvenidos. Ferran, adelante, por favor. Muchas gracias, Neftalí. Muchas gracias a todos. Pese a lo aburrido que muchas personas consideran la temática, a mí me parece que es algo apasionante. Y muchas gracias también a BLP por organizar y darme la oportunidad de compartir estas ideas con todos ustedes. Lo primero que quiero decirles es que voy a utilizar una presentación de soporte, pero que pasaré algunos tramos muy rápido, o de hecho los saltaré, porque en el tiempo que tenemos es imposible verlo todo, pero lo que quiero decirles también es que no se preocupen, además de la posibilidad de preguntar de las diferentes maneras que Neftalí les estaba compartiendo, yo también voy a estar a su disposición, tanto no solo ahora, sino después de la presentación, para que me contacten de la forma que les parezca más oportuna. Creo que vamos a compartir con ustedes el correo electrónico y siempre pueden contactar conmigo para cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier pregunta concreta. Con lo cual, no se preocupen si hoy tenemos poco tiempo para preguntas, porque, insisto, voy a seguir a su disposición. Y antes de empezar con la presentación, sí me gustaría compartir con ustedes. He estado repasando la lista de participantes y he visto que muchos de ustedes son, de hecho, empresarios familiares, ¿no? Y aunque la temática de hoy sobre gobierno corporativo es útil para cualquier compañía, sea familiar o no, sí que me gustaría compartir con ustedes una reflexión justo antes de empezar. Miren, esto que intento dibujar en esta pizarra que tenemos aquí, básicamente lo que intenta es ilustrar que hay fundamentalmente dos stakeholders, dos grupos de interés, el management en azul y el ownership, la propiedad de las compañías, que interactúan desde la perspectiva de la gobernanza, ¿no? Y donde aquí en medio el espacio de interacción entre estos dos stakeholders es normalmente el consejo de administración o la junta directiva, y ahí es donde se intentan alinear los intereses que a veces son algo diferentes desde la perspectiva de la propiedad o desde la perspectiva de la gestión. Pero en las empresas familiares hay un tercer stakeholder, que es la familia, que viene a complicar un poquito las cosas, viene a complicarlas un poquito y hace que las cosas sean un poquito más complejas, especialmente a partir de la segunda y sobre todo de la tercera y siguientes generaciones, cuando no se gestiona adecuadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que desde la perspectiva de la gobernanza hay tres ámbitos de gobernanza. Hay un ámbito que es la gestión, es aquel ámbito que afecta a los directivos de la compañía, los que están fundamentalmente enfocados en el corto plazo, como mucho un año, ¿no? El presupuesto anual, quizá un poco más, a veces con excepciones, e incluso trimestralmente, ¿no? Tienen un foco de luces cortas, que digo, están muy pensando en lo que tiene que ocurrir pronto para que las cosas ocurran. Hay un segundo ámbito de gobierno, que es el de la propiedad, que tiene que, por naturaleza, estar más preocupado por decisiones de mucho impacto, pero que tienen ese impacto a medio y largo plazo, reflexiones más estratégicas, luego hablaremos un poquito de eso. Y luego hay una perspectiva de gobernanza que tiene que ver con la familia, ¿no? En cómo se gobiernan las familias, sobre todo cuando estas van creciendo y suelen crecer mucho más deprisa que los negocios, y eso suele generar algún tipo de situación que puede ser conflictiva, ¿no? El foco de la presentación de hoy tiene que ver con la gobernanza desde la perspectiva de la propiedad. Pero es verdad que todo lo que voy a contar vale también para empresas familiares, solo que hay que tener en cuenta que en las empresas familiares esa complejidad adicional requiere de algunas otras teclas, ¿no? Que no vamos a tocar hoy, desgraciadamente, porque no tenemos tiempo para todo, pero que estoy a su entera disposición cuando quieran para comentar lo que sea necesario. Voy a, sin más, compartir ahora ya la presentación. Y voy a empezar voy a ir bastante deprisa. Por favor, párenme si en algún momento hay alguna cosa que no se entiende o requiere de alguna ayuda para entenderse, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer
es compartir con ustedes cuáles son los objetivos, ¿no? Y el objetivo fundamental es reflexionar, lo pone ahí arriba en rojo, ¿no? Yo me voy a ir contento si consigo que ustedes piensen hoy, reflexionen sobre algunas cosas que algunas les pueden parecer obvias y evidentes y otras seguramente no tanto, pero que en muchas ocasiones solo parecen obvias después de haberlas escuchado y haberlas compartido de manera ordenada. ¿Qué vamos a hacer? Fundamentalmente 4 cosas, ¿no? Lo primero, para saber de qué estamos hablando, dedicaré un minutito, unos minutos a describir lo que es el buen gobierno corporativo y cómo este aporta valor a las organizaciones, porque no siempre es evidente para todo el mundo. Lo segundo que haremos es reflexionar sobre las cosas que hacen que no funcionen los órganos de gobierno. La mayoría de los órganos de gobierno en los que yo he podido contribuir a que mejoren tienen serios problemas de funcionamiento y veremos por qué eso ocurre. También veremos qué cosas se pueden hacer concretamente para mejorarlos o para construirlos bien desde el principio. Y también tomaremos conciencia o quiero que les sirva para tomar conciencia del punto donde están, ¿eh? Y de cuál es el primer paso, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer para que se vayan de esta presentación con ideas claras sobre cómo pueden empezar a mejorar concretamente sus propios órganos de gobierno, ¿no? Vamos a, por lo tanto, empezar a comentar qué significa, ¿no? Gobierno corporativo. En realidad, el gobierno corporativo, lo que entendemos por gobierno corporativo o por gobernanza, es un sistema integrado de muchas cosas, ¿eh? Procedimientos, normas, principios de actuación, políticas, prácticas, pero que en definitiva están ahí para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno. Y esos órganos de gobierno son diversos, hay varios y pueden ser más o menos en función de la complejidad de las compañías. En la presentación hay una parte enfocada exclusivamente en esto que desgraciadamente va a ser una de las que vamos a saltar, pero con que sepan que esto afecta a cualquier órgano de gobierno, desde la Junta General de Accionistas hasta la Junta Directiva o el Consejo de Administración o las comisiones o los comités ejecutivos o cualquier tipo de comisión que puedan tener estos órganos de gobierno. Por lo tanto, es todo aquello que hace que estos órganos de gobierno funcionen bien. Son un poco las reglas del juego, ¿no? Y son las reglas del juego que también me gustaría explicar desde otra perspectiva. El subtítulo de la ponencia de hoy era Gobierno, Estrategia y Corporativo, y las 3 palabras tienen mucha relevancia, ¿no? El gobierno, porque en definitiva lo que significa es que tenemos que tomar decisiones, tenemos que gobernar el barco para ir en la dirección que queremos, porque si no es la marea, son las corrientes las que nos llevan, el viento, ¿no? Y si nosotros queremos navegar en una dirección concreta, por supuesto para eso hay que saber a dónde queremos llegar, y para eso están las reflexiones de estrategia, pero gobernar significa tomar decisiones y significa hacer cosas para que la compañía vaya en la dirección que queremos. La estrategia, o ese gobierno estratégico, lo hago en contraposición a esas luces cortas que decía con las que miran la gestión los directivos. En los órganos de gobierno que corresponden a la propiedad, la junta directiva debe fundamentalmente enfocarse en aquellos aspectos que tienen impacto a largo plazo, que también lo tienen a corto. Y probablemente también tendrá que tomar decisiones sobre aspectos de corto plazo, pero lo más importante es poner el foco en el largo plazo, luego veremos un poco por qué. Y cuando hablamos del ámbito corporativo, lo que quiero hacer referencia es a que nos estamos refiriendo al gobierno de las compañías, pero que también a veces tenemos esa implicación de las familias, que en las empresas familiares es relevante y hay que tener en cuenta y que podríamos profundizar quizás en otra sesión otro día, ¿no? Si tuviéramos mucho tiempo, les pediría que reflexionaran sobre cuáles son las formas en que el buen gobierno aporta valor a una compañía, y les pediría incluso que utilizaran una herramienta para contestarlas y que eso a mí también me sirviera para conocer cómo piensan. Pero dado la premura, ¿no?, el poco tiempo que tenemos, voy a ir directo, voy a hacer un shortcut y les voy a contar cuál es mi reflexión con relación a eso, ¿no? El buen gobierno corporativo debe velar por 7 cosas, fundamentalmente 7, ¿no? La primera es por el cumplimiento del propósito, ese propósito que es también fruto de una reflexión estratégica, ¿no? ¿Para qué está aquí esta compañía? ¿A qué diferentes stakeholders quiere aportar valor y de qué forma, ¿no? Cuando eso se conoce y se sabe, es responsabilidad del Consejo, voy a referirme al Consejo como compendio de todos los órganos de gobierno, pero es responsabilidad del Consejo pues velar porque ese compromiso nos acerquemos a él, lo consigamos. Lo segundo es velar por todos los intereses o los intereses de todos los stakeholders. Esto es una cosa que a veces se entiende mal, ¿eh? A veces hay consejeros que entienden que su responsabilidad es defender los intereses de un accionista concreto, por ejemplo. Bueno, la mejor forma de defender los intereses de todos los accionistas, de todos los propietarios, es defender los intereses
de todos los stakeholders a los que la compañía sirve, de sus clientes, de la sociedad en general, si también es parte de su propósito, o de cualquier otro stakeholder vinculado a la compañía. El tercero es el cumplimiento de la visión, ¿no? También fruto de esa reflexión estratégica, si al final los accionistas han decidido que esta compañía quieren que sea algo concreto dentro de unos años, es un rol fundamental del Consejo velar porque nos estemos acercando, porque vayamos en esa dirección para conseguir esa visión. El cuarto sería también velar por la adecuada evolución de la cultura. El entorno cambia, las sociedades cambian, los valores y los principios de actuación cambian. A veces las compañías crecen y llegan a otros territorios donde culturalmente también los entornos son distintos y es fundamental que el Consejo, que tiene esta visión largoplacista, también vele porque la compañía evolucione culturalmente para ajustarse a las necesidades de los cambios, ¿no? del entorno. El quinto sería una correcta asignación de recursos. Esto es fundamental y especialmente cuando las compañías son multinegocio, ¿no? Cuando tienen diferentes unidades de negocio, donde a veces cuando uno analiza negocio por negocio, cualquier inversión en recursos, entendiendo recursos por un sentido amplio, dinero, talento, tiempo, puede tener sentido, pero que cuando se miran desde una perspectiva más amplia, el coste de oportunidad de asignar los recursos en una unidad o en otra hace que la reflexión sea distinta y se acabe tomando decisiones de asignar los recursos exclusivamente a algunas unidades de negocio en detrimento de otras. Esa visión de la alocación, ¿no? de la colocación de los recursos también es esencial por parte de los consejos. La sexta es la identificación de los riesgos. Muchas veces los directivos están concentrados en la ejecución, en conseguir los resultados a corto plazo y no tienen tanto la vista puesta en los riesgos. Los riesgos al final no dejan de ser algo muy relevante para la credibilidad de la compañía, para el acceso a los recursos y por lo tanto esa visión, ¿no? de identificación y evaluación de los recursos, de los riesgos, es algo también fundamental por parte de los consejos para asegurar que están controlados. Y por último, hay una manera también de aportar valor que es velar también por aprovechar todas las oportunidades que el mercado ofrece, tanto desde una perspectiva en M&A, me refiero, en Mergers and Acquisitions, ¿no? desde una perspectiva de posibles compras que la compañía pueda hacer si tiene una estrategia de crecimiento inorgánica basada en un proyecto de buy and build, por ejemplo, o para vender la propia compañía, si es que esa es parte de la estrategia. Y eso es algo que no debe dejarse en manos de los directivos, que una vez más tienen que estar enfocados en la gestión del día a día y no distraerse con este tipo de cosas. ¿Y todo esto para qué? Pues en el fondo es para conseguir una organización competitiva, ¿no? Al final, como estaba comentando antes, las compañías compiten por los recursos, no solo por el dinero, que también, el dinero en forma de equity o en forma de financiación por parte de fondos o del sector financiero, bancario. No solo eso, sino que también competimos por el talento. Si no eres Google o no eres Microsoft o no eres una compañía muy líder a nivel mundial, tienes que hacer un esfuerzo muy relevante para conseguir que los recursos lleguen a un precio razonable, ¿no? Porque al final de eso se trata, ¿no? Y por lo tanto, cuando la compañía es eficaz y consigue sus resultados, resulta atractiva, es confiable, es sostenible en el largo plazo, ¿no? Sostenible desde el punto de vista de perdurable, eso hace que los recursos, tanto sea dinero como talento, tengan mayor interés en estar en nuestras compañías y por lo tanto lo hacen a un ratio mejor de coste, ¿no? Ese es un poco el objetivo al final del buen gobierno corporativo, velar por esos 7 aspectos que estaba comentando para hacer una compañía muy competitiva y sostenible en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, son temas muy concretos y que afectan realmente a la calidad de vida de la compañía a largo tiempo y al retorno que tienen los accionistas de su inversión en la compañía. Este punto lo voy a saltar con sus disculpas porque no tendríamos tiempo, pero si hace falta podemos volver en el tiempo de preguntas. Vamos a ver si soy capaz de gestionarlo para que quede un cierto tiempo. Y voy a saltar directamente a lo que es la esencia de la presentación de hoy, que es cuáles son esos factores clave para el buen funcionamiento y, por lo tanto, por pasiva, al final, si no los hacemos bien, los que hacen que no funcionen los órganos de gobierno, ¿no? Y también nos van a servir un poco para entender, pues eso, cuáles son las cosas que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlas, ¿eh? Lo primero que me gustaría es que podríamos entender, me gusta explicar que se puede entender el buen gobierno como una función de 4 variables, ¿eh? Yo podría decir que el gobierno es una función de estas 4 variables. ¿Qué son estas 4 variables?
Pues lo primero son los objetivos, ¿no? Es definir bien los objetivos que queremos, no para la compañía, que también, sino los objetivos para estos propios órganos de gobierno. Si no tenemos los objetivos claros, es difícil que podamos diseñar un buen órgano de gobierno y que podamos hacer que precisamente cumpla con su cometido, ¿no? El segundo son las personas. Podemos tener unos objetivos muy bien definidos, pero si las personas que tenemos dentro de estos órganos de gobierno no son las adecuadas, tampoco vamos a conseguir esos resultados. El tercero es el método, ¿vale? ¿Cómo hacemos las cosas dentro de los órganos de gobierno? Cada uno de estos 4 elementos los voy a ir desgranando, los voy a ir explicando, ¿eh? Ahora solo los estoy enunciando. Y el último es el liderazgo. El liderazgo también es fundamental para que todo esto ocurra, ¿no? Y al final hay una cosa importante que es, esta fórmula se expresa con operandos multiplicadores, ¿eh? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No hay sumas, sino multiplicaciones. Si tenemos, como decía, podemos tener los objetivos muy claros y el método muy bien diseñado, pero si las personas no son adecuadas, los resultados van a ser malos. O por pasiva, ¿no? Podemos tener pues las personas perfectas para nuestro órgano de gobierno, pero si los objetivos no están claros, tampoco vamos a conseguir lo que queremos. Al final, a mí me gusta explicar que esto es como un equipo de alta fidelidad, que suena tan mal como el peor de sus componentes, ¿no? Podemos tener un amplificador que suena muy bien, pero si los altavoces, los speakers son malos, el resultado del sonido va a ser malo, ¿no? Al final, cada uno de estos componentes debe funcionar bien para que el resultado global sea interesante, sea potente, ¿no? Vamos a ir uno por uno. Vamos a explicar que al final estos objetivos son los que nos permiten, cuando los tenemos bien definidos, lo vamos a ver ahora, ¿no? Son lo que nos permiten pensar en qué tipo de personas necesitamos para estos órganos de gobierno y cuál es el método que necesitamos para que las cosas ocurran. Son muy distintas en función de los objetivos que tengamos, lo vamos a ver en unos minutos. Y después el liderazgo, ¿no? A través del cual, o sea, a través de las personas y el método, el liderazgo lo que hace es conseguir que se consigan estos objetivos. Vamos a ir uno por uno, vamos a empezar con los objetivos. La primera reflexión que quiero lanzar con relación a los objetivos es que lo importante no es tanto escoger qué objetivo de la lista que voy a enseñar, sino que al final la mayoría de los objetivos son complementarios. Lo importante es qué peso le damos a cada uno de ellos. Lo vamos a ver enseguida. Si tuviéramos tiempo, una vez más, les pediría que lo reflexionaran, que paráramos un momento y pensaran cuáles deben ser los objetivos para un consejo. Una vez más, voy a saltarme, voy a ir directamente a compartir con ustedes esta reflexión. Este es el primero que suele contestar a todo el mundo cuando le preguntas, ¿no? ¿Y tú para qué quieres un consejo? Bueno, pues yo lo quiero para controlar, ¿no? Para saber lo que está pasando, para supervisar. Y este es un objetivo que está muy bien. Mi respuesta siempre es que el error, el problema es cuando este es el único objetivo, ¿no? Yo digo que cuando alguien maneja su compañía solo mirando estados financieros o el balance scorecard, los KPIs que hayamos definido para controlar el funcionamiento de la compañía, eso es lo mismo que conducir, que manejar el carro mirando por el retrovisor, ¿no? Y el parabrisas es mucho más grande que el retrovisor, y eso es porque si solo conducimos mirando por el retrovisor, nos salimos de la carretera en la primera curva. Y esto pasa igual en las compañías. Si solo conducimos, si solo manejamos mirando lo que pasó, que es lo que nos explican los estados financieros, pues tenemos un serio problema porque nos perdemos de vista a la carretera. El segundo grupo de posibles objetivos al que hay que definir qué peso le queremos dar en los consejos es a la toma de decisiones. Y aquí lo esencial, lo relevante es pensar en cuáles son las preguntas, cuáles son las decisiones que se deben tomar en los consejos en detrimento de las que hay que dejar para la parte operativa de la compañía. Siempre habrá un cierto solape, pero es muy importante definir la frontera lo mejor posible y dejar las decisiones importantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con el largo plazo y otras que son de corto plazo, pero muy importantes, que afectan fundamentalmente al balance, ¿no? de la compañía más que al P&L, dejar esas pocas decisiones pero importantes para el consejo y que se deben tomar con un debate de calidad, ¿eh? Luego profundizaremos también sobre eso. La tercera es el direccionamiento estratégico. Como comentábamos antes, si las compañías han hecho los deberes, ¿no? Y han hecho el homework y tienen un buen plan estratégico, es una necesidad, es una obligación del consejo velar porque la compañía vaya en esa dirección. Hay compañías que tienen un plan estratégico y luego los equipos directivos empujan en otra dirección. Lo importante es asegurarnos que las decisiones que se van tomando en la compañía están alineadas con esas decisiones estratégicas que hemos tomado y, por lo tanto, el direccionamiento estratégico es un rol fundamental del consejo también. El cuarto sería rendir cuentas.
Al final es importante que el resto de accionistas perciban que nosotros como consejo estamos tomando buenas decisiones y que les expliquemos cuáles son las decisiones que estamos tomando y las que queremos tomar y por qué. Y eso además pone una cierta presión en ayudarnos a tomar buenas decisiones, en hacer bien las cosas. Por lo tanto, el compliance, más que el compliance, el accountability en este caso, ¿no? Rendir cuentas a los accionistas y a otros stakeholders puede ser una de las funciones del board. Una que es más alternativa o más optativa es la de interlocución con otros grupos de interés. Por poner un ejemplo para que se entienda fácil, hay compañías que están en sectores muy regulados, donde los cambios en el marco regulatorio, en el marco normativo, en las leyes, son muy importantes, tienen un impacto muy importante, sobre todo a medio y largo plazo. Y por eso es importante, una vez más, no distraer a los directivos y que los consejos se preocupen de tener esta interacción con los gobiernos, con las asociaciones, con las federaciones que defienden los intereses de los sectores, porque al final, insisto, van a tener mucho impacto en nuestro negocio, pero es mejor no distraer a los que tienen que enfocarse en el día. Y por último, hay uno que yo lo pongo entre interrogantes, porque aunque puede ser fácilmente un objetivo del Consejo, conozco muchos empresarios que definen uno de los objetivos de sus consejos, la generación de negocio. Lo pongo en interrogantes porque, a diferencia de los otros, este es un objetivo que se puede conseguir de muchas otras formas. Y en cambio, los otros 5 son objetivos que fundamentalmente tienen que gestionarse a través de los consejos, porque si no es muy difícil obtenerlos, ¿no? Por lo tanto, una vez más, la reflexión aquí es cuánto peso queremos darle a cada una de estas cosas. Y eso también depende de cuál es la estructura accionarial y del punto de partida de la compañía. Por lo tanto, no tiene una respuesta fácil, no hay un manual que defina lo que debe ocurrir, sino que hay que entender cuál es, insisto, la estructura accionarial. Por ejemplo, no es lo mismo una compañía familiar en tercera generación que quiere dejar un legado para la sexta, que un fondo de inversión que tiene una estrategia de salida a 3 años y que su estrategia es optimizar el EBITDA de la compañía, ¿no? Para maximizar el retorno de su propia inversión. Seguramente unos van a ponerle más foco al direccionamiento estratégico y otros más a la toma de decisión ejecutiva. Entonces, hay que entender quién es el accionista, hay que entender cuál es el punto de partida, cuáles son los retos estratégicos y con eso poner peso a cada uno de estos diferentes objetivos, ¿no? Estos objetivos, como decía, la estructura de propiedad junto con la estrategia de la compañía es lo que nos ayuda a definir los objetivos y las 3 cosas juntas son las que nos ayudan a definir los tipos de órgano de gobierno. Pero bueno, volviendo a la parte esencial de la presentación, decíamos que hay 4 elementos, cómo fijamos los objetivos, las personas, el método y el liderazgo. Vamos a seguir con las personas. Una vez más, si tuviéramos tiempo, les pediría que pensaran en cómo han escogido ustedes a los consejeros que tienen en sus boards o cómo les han escogido a ustedes a veces, ¿no? Los criterios habituales, lo que habitualmente uno se encuentra cuando pregunta o cuando piensa en cómo ha ocurrido, son 3. Y no necesariamente son los correctos. Ahora, luego, en la siguiente slide hablaremos de cómo debería hacerse según mi opinión. El primero es la confianza. Normalmente buscamos gente de confianza para nuestros consejos por motivos evidentes. Se va a compartir información muy sensible, se van a tomar decisiones importantes, necesito confiar en las personas que están en el board. El segundo es el track record. Buscamos gente exitosa, que tenga un buen currículum, que haya hecho cosas interesantes. También está bien. Y luego hay una cosa más seguramente inconsciente, ¿no? Y es que buscamos gente afín, gente que se parezca a nosotros. Nos sentimos más cómodos rodeados de gente que se parece a nosotros que con gente diferente, distinta a nosotros. Mi reflexión al respecto es que la confianza es un buen criterio, pero no es suficiente. Solo con confianza no vamos a tener buenos consejeros. El track record no es necesariamente relevante, especialmente si nos fijamos en cosas que no son relevantes para nuestra compañía. Y muchas veces nos fijamos en el track record, en el éxito profesional que han tenido las personas como ejecutivos. Y normalmente las capacidades que hay que tener, lo veremos en unos minutos, no son exactamente las mismas y por lo tanto que alguien haya tenido éxito como ejecutivo no garantiza que vaya a ser un buen consejero. A veces, de hecho, es hasta contradictorio. Voy a poner un ejemplo muy fácil y es que a los ejecutivos les pedimos eso, que sean ejecutivos, que tomen decisiones, que se equivoquen, que pidan perdón en vez de permiso, que corrijan sobre la marcha, porque necesitamos gente muy rápida, muy ejecutiva. En los consejos lo que necesitamos es gente con el ego trabajado, que fundamentalmente lo que quiera es aportar valor en una decisión, pero que su objetivo no sea ganar la decisión y pensando en que realmente las compañías necesitan buenas decisiones a largo plazo. Eso
es diferente a ser un buen ejecutivo y por lo tanto esa transición no siempre es fácil, ¿no? Por lo tanto, ojo, cuando pensemos en el track record de las personas hay que pensar no solo en que hayan sido buenos ejecutivos, que también ayuda, pero no solo. Y el tema de la afinidad, que es como decía antes, es algo que se hace inconscientemente, es normalmente inadecuado porque al final reunirme de gente que es como yo y que piensan como yo solo sirve para que me digan lo que ya pienso, ¿no? Y al final, si uno tiene la humildad intelectual para entender que va a tomar mejores decisiones cuando tiene aportaciones de valor desde diferentes ángulos, lo que buscamos es diversidad. No diversidad per se, no cualquier diversidad, sino diversidad que nos aporta valor desde una óptica diferente a la que ya tenemos nosotros, porque para que nos den la misma no necesitamos a nadie más, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son los criterios que deberíamos tener en cuenta cuando buscamos gente para nuestros consejos? Pues hay dos tipos de criterios, ¿no? Los primeros tienen que ver con la conformación del grupo y son dos criterios, ¿eh? El primero es, como comentábamos, de diversidad, tener gente que nos da visión desde diferente ángulo, ¿no? Por ejemplo, mujeres, ¿eh? Esto es un tema, en el libro explico que hay estudios donde hay la información con mucho detalle, estudios muy bien hechos, técnicamente muy incuestionables, donde se correlaciona claramente el valor de la acción de una compañía con el número de mujeres que forman parte de sus órganos de gobierno. Por lo tanto, la diversidad también desde el punto de vista de incorporar mujeres, pero no solo eso, es algo que aporta valor claramente, ¿eh? Pero no solo la diversidad, sino la inclusión. La inclusión es distinto a la diversidad. Yo he estado en muchos consejos donde las mujeres son hombres, ¿no? O sea, se convierten en hombres para poder sobrevivir en ese entorno, ¿no? Al final lo importante es que si lo que queremos es la diversidad que nos aporta una mujer en un consejo, le dejemos que sea mujer y que tenga ese punto femenino que va a aportar una visión distinta a la que tenemos seguramente los hombres. Y he puesto ese ejemplo, pero podría poner otros ejemplos de diversidad e inclusión, pero que son muy, muy relevantes a la hora de pensar en cómo conformamos nuestros consejos. Y luego con relación a cada una de las personas, ya independientemente de cómo sean, ¿no? De si son mujeres, hombres, de su origen, de cualquier otro aspecto de diversidad. El primero es la formación y la experiencia variada y holística. Los superespecialistas pueden aportarnos valor mejor desde la consultoría, por ejemplo, o desde una posición ejecutiva. Pero en los consejos a mí particularmente me gustan más las personas que tienen curiosidad por muchas cosas y que tienen una visión amplia, que han estado en muchas industrias, en muchos sectores, que conocen muchas cosas, ¿eh? Eso aporta valor en los consejos. El segundo es el conocimiento afín a los retos. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Si nuestra compañía lo que necesita es internacionalizarse y no tenemos el know-how de la internacionalización internamente, pues seguramente será una buena idea incorporar a un consejero que tenga experiencia en internacionalización. Y esto nos lleva a otra reflexión interesante y es que las sillas de los consejos son efímeras, no son para toda la vida. Uno está en un consejo mientras aporta valor en función de su conocimiento afín al reto que la compañía tiene. Cuando ese reto ya desaparece porque hemos conseguido, por ejemplo, la internacionalización, en el ejemplo que hablábamos, pues probablemente hay que dejar la silla a otro que va a aportar valor para acometer otros retos diferentes y que necesitan de aportación de valor desde la óptica de consejeros distintos, ¿no? Por lo tanto, todos sabemos lo fácil que es construir un consejo, incorporar personas a un consejo. Es una buena noticia decirle a alguien que confías en él. Y todos sabemos lo difícil que es desmontar un consejo o decirle a alguien que ya no aporta valor. Esta es una conversación que hay que tener antes de incorporar a alguien al consejo y que comparta esta visión de que uno está en el consejo mientras es útil y que no pasa nada porque uno luego deje de ser útil a la compañía y deje la silla a otra persona. El tercero son las habilidades, las competencias. Antes hacía una pequeña mención, ¿no? Las competencias, los skills, ¿no? Los soft skills que se necesitan para estar en un consejo son muy distintos a los que se necesitan para ser un buen ejecutivo. Y esto también tiene mucho que ver con la actitud que hablaremos después. Pero al final es importante que las capacidades que se tienen sean acordes al rol que uno tiene en un consejo, que es ayudar a tomar decisiones, no ejecutar. Por lo tanto, es alguien que debe aportar valor desde el punto de vista de construir soluciones, alguien que tiene que tener la capacidad de escuchar activamente, alguien que tiene que tener la capacidad de entender cómo funcionan los equipos de alto rendimiento, que son muy difíciles de gestionar. Este tipo de cosas son parte, algunas, por citar algunas solo, de las soft skills que les deberíamos pedir y si no deberíamos formar a los miembros de nuestros órganos de gobierno. El penúltimo es la actitud, que es fundamental. La actitud en un consejo es fundamental. Voy a poner un ejemplo también muy concreto.
Normalmente estamos en los consejos para ayudar a tomar decisiones y especialmente a los ejecutivos, por lo tanto muchas veces al CEO de la compañía, que forma parte del consejo, pero también luego gestiona el día a día de la compañía. Si el CEO se siente amenazado, se siente amonestado, siente que siempre los consejeros saben más que él y lo único que hacen es decirle lo mal que hacen las cosas, es muy difícil que este primer ejecutivo sea transparente y nos dé la información que realmente necesitamos para tomar buenas decisiones. El CEO debe entender que el consejo está para ayudarle a tomar decisiones, con exigencia, por supuesto, pero también con esa actitud de ayudar a tomar una mejor decisión, también con humildad intelectual. Insisto, con exigencia, pero a la vez con una actitud de servicio, de ayudar a tomar mejores decisiones y apoyar en la gestión de la compañía. Y por último, la ética. La ética no solo porque haya que hacer bien las cosas, que también, no solo porque la deontología sea esencial en las profesiones como las nuestras, ¿no? De ayudar a tomar decisiones y prestar servicios, sino porque es la única cosa que te da verdadera independencia de criterio. Muchas veces hay toda una parte también de la presentación que no nos dará tiempo a ver, que es cómo hay que pagar a los consejeros, cuál es la mejor fórmula para retribuir a los consejeros. Muchas veces se debate si eso les hace dependientes, ¿no? de ese dinero y si es importante que la cantidad no sea muy alta para que no dependan de eso, ¿no? Al final, en mi opinión, lo más importante es la fibra ética, ¿no? Si alguien tiene verdadera fibra ética, va a tener independencia de criterio, va a decir lo que piensa independientemente de lo que piense el poderoso. Pero si no tiene esa fibra ética, se va a doblar y le va a decir lo que quiere oír el poderoso. Eso no lo necesitamos. Para esto es mejor no tener un consejo, porque al final, si no hay la humildad intelectual para de verdad querer escuchar lo que la gente de verdad piensa en nuestros consejos, nos convertimos en reyes desnudos, como dice la fábula de Christian Andersen, ¿no? Y al final solo nos rodeamos de gente que nos dice lo que queremos oír. Ese es el pecado de la arrogancia del éxito que se ve tantas veces, ¿no? en algunos empresarios y que otros que tienen la inteligencia y la humildad intelectual para rodearse de gente consiguen llegar mucho más lejos. El lema de la portada, no sé si lo han visto, era que si quieres ir rápido ve solo, pero que si quieres ir lejos ve acompañado, ¿no? Y eso tiene que ver con esto. Bueno, por último, voy a pasar esto que tiene que ver con qué frecuencia y cuándo deberíamos pensar en cambiar consejeros. Discúlpenme, pero no tenemos tanto tiempo hoy. Vamos a hablar del tercer factor, que es el método, ¿vale? Cómo debemos hacer las cosas. También lo voy a pasar bastante rápido para que nos quede algo de tiempo para tomar para preguntas y respuestas. Pero lo esencial respecto al método es entender que el método lo que busca es tanto la eficacia, que básicamente lo que quiere decir es conseguir los objetivos que nos fijemos, como la eficiencia, que quiere decir hacerlo con el mínimo posible de recursos. Esto es lo que busca el método. El método es la parte más fácil, es la parte más ingenieril, es la parte que tiene más que ver con fijar un proceso, una secuencia y cómo se tienen que hacer las cosas. Es mucho más difícil la parte que tiene que ver con las personas. Pero el método también es muy importante porque sin un buen método las cosas no ocurren. Piensen en un buen vendedor que sabe mucho y tiene muchas habilidades, pero su método comercial es malo, pues el resultado seguramente va a ser malo, ¿no? Pues pasa lo mismo con los órganos de gobierno. No basta con tener conocimiento, las personas adecuadas. El método que se utiliza es esencial, ¿no? ¿Y por qué? ¿En qué consiste este método? Pues en cosas muy concretas. Por ejemplo, en fijar el calendario anual con todos los contenidos que vamos a querer tener durante el año, para que dé tiempo a prepararlos, para que la gente sepa, pueda bloquearse sus agendas y sepa cómo preparar las reuniones. Por lo tanto, tengamos sesiones de calidad, donde no nos pasemos el rato viendo estados financieros que nos podíamos haber mirado antes de la reunión, donde no nos pasemos el tiempo preguntando cosas que hubiéramos podido recoger antes de las reuniones, sino que hagamos sesiones con debates de calidad y que nos ayuden a tomar buenas decisiones. Ese es el objetivo fundamental del método. Por lo tanto, una parte del método es fijar el calendario y los contenidos. Y la siguiente parte es qué hacemos antes, durante y después de los consejos, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo preparamos? ¿Cuál es el orden del día? ¿Qué temas realmente se van a tocar? ¿Qué tiempos vamos a asignar? ¿Quién va a hacer cada una de las cosas? ¿Cuál es el trabajo de análisis previo? ¿Cuál es la información que tengo que tener previamente como consejero para poder de verdad aportar valor? Lo siguiente es durante la reunión. ¿Cómo vamos a repasar los acuerdos previos que se tomaron en reuniones anteriores? ¿Cómo vamos a revisar algunas cosas que seguramente tendremos que hacer de manera recurrente? Pero sobre todo, ¿cómo vamos a poner el tiempo adecuado a cada una de las decisiones que se tienen que tomar? ¿Y cómo vamos a hacer que los debates
realmente sean de calidad. Y por último, ¿qué vamos a hacer después de las reuniones? Que también es muy importante. ¿Cómo vamos a seguir los acuerdos? ¿Cómo vamos a monitorizar que las cosas ocurren y que no se quedan olvidadas en ese acta que con suerte se ha hecho bien, tomando conciencia de qué hemos acordado, quién va a hacerlo y cuándo tiene que hacerlo para que esas cosas ocurran? Por último, dentro del método también, que sepamos que hoy en día la digitalización nos permite tener herramientas al servicio del método, ¿no? Portales del accionista o incluso herramientas que nos permiten contar con talento en la distancia, que antes era muy difícil, ¿no? Pues ahora todos estamos haciendo consejos por videoconferencia y eso te permite tener gente de todo el mundo participando en tus consejos que aportan valor de una forma eficiente. Por último, y así ya con eso me callo y les dejo a ustedes que tomen el protagonismo con sus preguntas y pasaré a contestarlas, tenemos otro factor que es clave, que es el liderazgo, ¿no? El liderazgo es esencial siempre en todas las organizaciones, pero especialmente en la gobernanza que corresponde a la propiedad por un motivo concreto que veremos enseguida, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con cuál es el mayor riesgo asociado a la función de liderazgo, específicamente hablando de los consejos. Y es la necesidad de autoliderazgo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres el director de marketing de una compañía, tienes un jefe, tienes un director general, un gerente general, un CEO, que te va a presionar, que te va a seguir, que te va a poner reuniones, que te va a preguntar. Pero cuando tú eres un board, eres una junta directiva, tus jefes, ¿quiénes son? Son la Junta General de Accionistas, que con suerte vas a ver 1 o 2 veces al año y por lo tanto no vas a sentir esa presión. Si no tienes conciencia sobre la necesidad de autoliderarte como consejo, eso no va a ocurrir. Y esa responsabilidad es fundamentalmente del líder del consejo, que ahora veremos, ¿no? Y que normalmente recae en el presidente. También es importante entender que a veces los presidentes, por diferentes motivos, porque no tienen la capacidad o el tiempo, o simplemente porque alguien lo puede hacer mejor, o simplemente porque quieren, se pueden apoyar en otras personas que velan porque estas cosas ocurran. Estas figuras suelen ser el secretario del consejo, que a veces tiene este rol, o a veces puede ser el presidente de una comisión o de un comité de gobierno corporativo que cumple con ese rol de velar por el método y por hacer que las cosas ocurran, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los roles, las funciones del liderazgo en el gobierno corporativo de una compañía? Yo a esto le llamo exprimir el limón. Al final, el verdadero objetivo del líder, del presidente de un consejo de administración, es sacar el máximo partido de las personas que forman parte de ese consejo, pensando en que sean las personas adecuadas y que el método sea el adecuado y que estén bien fijados los objetivos, ¿no? Pero, ¿y cómo hacemos eso, no? Bueno, pues, ¿en qué consisten, no? ¿Cuáles son esas responsabilidades del líder? Pues lo primero es velar por el cumplimiento del método, porque el método es el que va a conseguir que tengamos eficacia y eficiencia. Por lo tanto, si el líder es el primero que no tiene claro el método y que no se asegura de que se cumpla, de que se cumplan los tiempos, de que la información esté disponible, etcétera, pues es muy difícil que nadie más lo haga. El segundo es velar por el cumplimiento de los objetivos y de las funciones acordadas por el propio consejo para el propio consejo. Ya no hablamos, por supuesto que sí, de los de la compañía, pero los consejos se deben fijar objetivos también. Y lo importante es velar porque estos objetivos se cumplan. El tercero es asegurar la adecuada participación de todo el mundo dentro del consejo. Sabemos que hay gente que le gusta más tener el micro, hay gente que le gusta menos, y muchas veces sabemos que esa gente que habla poco es la que más aporta, porque es gente introvertida pero inteligente. Entonces, forma parte del rol del presidente hacer que todo el mundo participe de la manera adecuada en los consejos, gestionar esos debates, ¿no? El tercero es velar por la seguridad, el cuarto, la seguridad psicológica para el cumplimiento de esa alianza fundacional. Es decir, si no hay seguridad psicológica en el grupo, si el objetivo de cuando hablamos es proteger nuestro prestigio, es difícil que realmente aportemos valor. Los miembros de los consejos tienen que sentir que están en un entorno seguro, confiable, confidencial, para poder decir lo que de verdad piensan y que eso no pueda suponer un problema para su propio prestigio. Por lo tanto, es muy importante velar por esa seguridad psicológica para que los debates sean de calidad. El quinto sería gestionar las interrelaciones con los consejeros, no solo durante el consejo, también antes y después. Es muy importante muchas veces gestionar esas relaciones, hablar, el pasillo que decimos en España, el hablar con los consejeros antes y también después de las reuniones para gestionar ciertos temas, ¿no? Y el penúltimo sería velar por
por la consciencia de, las dinámicas de los equipos, ¿no? Y que todos los miembros del equipo sean conscientes de que los equipos de alto rendimiento son difíciles de gestionar. Y ya son difíciles cuando los equipos se ven a diario, los equipos ejecutivos. Imaginemos un consejo que se ve una vez al mes. Si queremos que los equipos funcionen, hay que entender que hay roles diferentes, que hay gente que es más ejecutiva que otra, que hay gente que es más reflexiva que otra, que hay gente que es más evaluadora que otra, que hay gente que es más relacional que otra. Y todas esas diferentes ópticas que forman parte de la diversidad que hablábamos antes aportan valor, pero hay que entenderlas para poderlas respetar, porque si no tendemos a pensar que lo ideal es que todo el mundo sea como nosotros. Entonces, entender esas dinámicas de los grupos también son muy importantes. Y por último, entender y aplicar lo que yo llamo liderazgo situacional. Cuando a la gente le preguntas cuál es el buen liderazgo, la gente suele tener una imagen de liderazgo idealizada, que suele tener con el liderazgo carismático, el político, el que hace que la gente te siga, pero en realidad el liderazgo en las empresas, el que de verdad funciona es el situacional que entiende que hay momentos en los que no hay tiempo para consensuar, hay que pegar un grito porque hay fuego y hay que correr, y hay otros momentos en los que es mejor consensuar para que todo el mundo forme parte de la decisión que se está tomando. Y también situacional, eso era solo un ejemplo de situación, y también hay otro eje, otro vector de situacionalidad que tiene que ver con cómo son las personas. Hay personas que necesitan que sean directivas con ellas y les digan lo que tienen que hacer. Hay personas que necesitan que les dejen su espacio. Entender cómo es cada uno y ajustar el liderazgo a esas diferentes formas de ser de las personas y también de las situaciones que se viven en cada momento forma parte de un buen liderazgo. Por lo tanto, estas serían las 7 componentes de un buen liderazgo desde mi punto de vista para un consejo. Por último, ya cerrando, disculpadme o discúlpenme la velocidad, he tenido que ir muy rápido para dejar algo de tiempo. Esto simplemente sería un resumen en una única página a la que quizá luego pueda volver si lo necesito para contestar alguna pregunta. Si tuvieran que quedarse con alguna reflexión final, me gustaría que fuera esta, que fuera que el gobierno corporativo, el buen gobierno corporativo es función de 4 factores: fijar bien los objetivos, las personas que tenemos en los órganos de gobierno, el método que utilizamos y el liderazgo, y que la parte más complicada de todo esto son las personas, y que las personas también son una función, lo podríamos expresar como una función, las personas dentro de mi consejo, que tiene que ver, por un lado, con la diversidad y la inclusión, por otro lado, con la formación holística, la visión holística, los conocimientos y las habilidades que tienen las personas, y por último, por la actitud y la ética que tienen cada una de esas personas. Y todos esos son los factores que deberíamos tener en cuenta cuando invitamos a gente a formar parte de nuestros consejos para que formen parte de esta componente que es las personas, de esta fórmula agregada de objetivos, personas, método y liderazgo. Esto es un poco el resumen, si tuviera que decirlo de alguna forma, y que obviamente cada una de estas cosas requiere de mucha reflexión y de mucho trabajo para conseguir que funcionen adecuadamente. Por último, compartir con ustedes algunas reflexiones que podrían anotar para hacer luego cuando tengan un rato, ¿no? Sobre sus compañías, ¿no? Y es, oye, ¿en qué grado pensáis que tenéis recorrido de mejora en cada una de estas cosas, ¿no? Que estamos viendo aquí? Pues si tuvierais que hacer un ejercicio de introspección, ¿no? De un acto de contrición, si me permitís, con relación a cómo lo estáis haciendo, cómo lo están haciendo en sus compañías, ¿cuán bien lo están haciendo? ¿Tienen bien fijados los objetivos para sus consejos? ¿Son las personas adecuadas las que tienen en sus consejos? ¿Tienen un buen método en su compañía para que funcione? ¿Hay un buen liderazgo? ¿Las personas que tienen cumplen con esos criterios de diversidad, de inclusión, de conocimiento holístico, de conocimiento específico afín a los retos de estos soft skills para que funcione bien el consejo? ¿Tienen la actitud adecuada? ¿Tienen la ética adecuada? Por lo tanto, esta sería una buena reflexión por la que empezar para hacer en sus compañías. Esta sería otra reflexión, que ya es la penúltima y acabo. ¿Cuál sería el impacto que tendrían sus organizaciones que cada una de estas cosas se hicieran bien, ¿no? Que tuvieran un buen modelo de gobierno corporativo? ¿Qué impacto realmente tendrían sus compañías? Y por último, sería hoy, ¿qué se llevan de este workshop, de esta explicación que he tenido, que hasta ahora ha sido unidireccional? ¿Se llevan alguna reflexión interesante para su compañía? ¿Les ha hecho pensar en cosas que pueden mejorar? Si eso es así, creo que con eso ya habremos conseguido el objetivo, ¿no? Y con eso, ahí tienen, por cierto, mi dirección de correo electrónico abajo. Creo que está suficientemente grande para que la puedan leer.
no duden, por favor, en ningún momento en contactar conmigo si nos quedamos hoy sin tiempo para conteste cualquiera de sus preguntas en cualquier momento o para compartir cualquier información con ustedes. Y a partir de ahí ya dejo espacio ya para las preguntas hasta que se nos acabe el tiempo y por mi parte no habría problema en alargar un poco más si ustedes quieren seguir y disponemos de tiempo. Gracias, Neftalí. No, Ferran, más bien gracias a usted. La verdad que espectacular la presentación, sobre todo increíble la cantidad de información apropiadamente sintetizada, porque verdaderamente era un reto considerando la amplitud de la temática, pero creo que queda abundantemente claro el mensaje central. Recordarles a todos, como ya les indicó Ferran, que ahí estaba su dirección de correo, igual está en el chat, si quieren tomar nota de las direcciones de correo, están al inicio del chat. Y recordarles que, bueno, ahora abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Sabemos que muchos de estos temas son sensibles para las empresas que pudieran estar hoy participando y por eso las preguntas las vamos a hacer de manera anónima, salvo que alguno de ustedes pues quiera de forma directa presentarse y hacerla de viva voz, salvo que nos lo indiquen entonces en sentido contrario, pues las haríamos de manera anónima. Tenemos aquí ya un par de preguntas, ya tenemos 3 o 4 preguntas, así que voy a comenzar en ningún orden particular. La primera pregunta, Ferran, que tenemos es la siguiente, la voy a leer más o menos literalmente. Dice, ¿qué le recomendaría a los socios familiares de una empresa donde su CEO, que es a su vez hermano codueño y líder de la familia dueña del negocio donde participan, para que acepte dar los primeros pasos para conformar un consejo directivo? Eso es una Un muy poco... buena pregunta. Es una muy Sí, buena dale, pregunta. dale. Es una buena pregunta porque efectivamente lo primero que hay que hacer es querer, ¿no? En gestión del cambio se dice que el primer paso es tener conciencia de la necesidad de cambio. Si uno no es consciente de la necesidad de cambiar, nada ocurre. Después de tener conciencia de la necesidad de cambio, vienen los siguientes pasos, que es tener una visión conjunta de a dónde queremos ir, etcétera, ¿no? Luego seguirían otros pasos. Pero lo primero es entender esa necesidad de cambio. Y esa necesidad de cambio probablemente deba hacerse con conversaciones profundas con esta persona, ¿no? Con este CEO. Y probablemente sea muy importante elegir quién deba tener esas conversaciones con esta persona, porque se trata de alguien que debe tener ascendencia, tiene que tener la credibilidad, no tiene que parecer que tiene un interés propio en conseguir que cambie de actitud. Por lo tanto, lo ideal sería probablemente apoyarse en una tercera persona que tenga ascendencia sobre este CEO o que pueda llegar a tenerla, para que con la credibilidad que pueda tener por diferentes motivos, sea capaz de hacerle, no de hacerle ver que está equivocado seguramente, sino de hacerle querer cambiar, de hacerle ver que para él también es muy bueno abrirse a gestionar de una manera seguramente más profesional en términos de gobierno corporativo su propia compañía. Y hay muchos argumentos para utilizar ahí, pero eso ya me lo dejo para otra ocasión porque si no comeré todo el tiempo. Ese sería mi Interesante, consejo. Sí, la verdad que deja entrever con su respuesta, Ferran, que por supuesto hay gran cantidad de elementos también emocionales, incluso si se quiere, afectivos, psicológicos, que serían naturales, no lo digo como algo negativo, sino pues naturales en una persona que ha estado siempre al frente de la empresa y que piensa ahora dar el paso hacia abrir un poco más este tema. Un poco relacionado con esta pregunta anterior, otra pregunta que tenemos por acá es ¿cuándo es el mejor momento para poner en marcha una junta directiva, especialmente, y aquí introducimos otro tema, especialmente con consejeros independientes? Pues también es una muy buena pregunta y es muy difícil de contestar porque depende también de la situación de la compañía. Yo diría que, en particular en una empresa familiar, vamos a ver, en general yo diría que cuanto antes, voy a intentar explicarme. A veces, por ejemplo, uno crea un nuevo negocio, una startup, y dice, bueno, esto no es importante ahora, ¿no? Ahora no es momento de pensar en si necesito un buen consejo de administración. Pero no hay que olvidar que las startups no son compañías pequeñas, son
son compañías de alto potencial, ¿no? Y por lo tanto, al final son compañías que van a requerir atraer recursos y a los recursos les gusta ir a compañías que están bien gobernadas. Y por lo tanto, hasta en esas compañías es importante pensar. Eso no quiere decir tener un modelo de gobierno muy complejo, pero sí bien pensado y que se pueda explicar. En las compañías familiares, por ejemplo, es esencial hacer eso muy pronto, porque si no, a partir de la segunda generación empiezan a generarse muchos problemas, porque hay miembros de la familia que están implicados en la gestión, miembros que no están implicados en la gestión, algunos que tienen participación accionarial, otros que no. A veces van divergiendo los intereses y esto, tener un órgano de gobierno profesionalizado ayuda muchísimo, ayuda muchísimo, por no hablar de que a veces hay órganos que tienen que ver con el gobierno de la empresa familiar o de las familias, ¿no? Juntas de familia o consejos de familia, que deben ser distintos a los de la empresa, pero que ayudan a que haya un buen entendimiento entre ambas y de alineamiento de intereses. Por lo tanto, la respuesta yo diría es cuanto antes. En una empresa familiar yo no tardaría más de la segunda generación, pero incluso en una startup cuanto antes merece la pena por lo menos tenerlo bien pensado y diseñado. Los consejeros independientes son siempre buenos, pero a veces pueden hacer que los consejos sean demasiado numerosos, ¿no? Y ahí hay un equilibrio difícil entre la eficiencia de tener cuantos menos consejeros mejor, porque hace las cosas más fáciles, pero también cumplir con esa buena práctica de tener cuantos más consejeros no ejecutivos mejor y dentro de los no ejecutivos cuantos más independientes también mejor, ¿eh? Por lo tanto, esto también es importante valorarlo para cada caso, ¿eh? Para cada caso. Perfecto. Bueno, otra pregunta que tenemos acá, también tratando de relacionarlo con las dos anteriores, dice, ¿cuál es el primer paso a dar si quiero revisar la forma de gobierno corporativo de mi empresa para mejorarlo? Bueno, también es una buena pregunta, ¿no? Yo, claro, si me pongo el gorro, ¿no? Si me pongo el sombrero de consultor de alguna forma donde una empresa me pide que le ayude, lo primero que yo hago es diagnosticar la situación, es entender el punto de partida. Esto para los que ya están ahí, pues obviamente no es necesario, aunque a veces hay cosas a las que no se presta atención, no son muy evidentes, ¿no? Pero lo importante es entender desde todas las perspectivas que hemos comentado durante la presentación, dónde estoy, ¿eh? Cuán bien tengo fijados los objetivos, cómo son las personas que tengo en el órgano de gobierno, cómo están funcionando, qué método tienen, cómo toman las decisiones. Bueno, todas esas cosas que hemos estado viendo, ¿no? Es entender el punto de partida. Y lo segundo es empezar desde el punto de vista de la secuencia. Lo primero es definir los objetivos. Si no tengo claro para qué quiero mis órganos de gobierno, es muy difícil que pueda pensar en qué órgano de gobierno necesito, qué forma debe tener, quién debe formar parte de él y cómo debe funcionar. Por lo tanto, el primer paso sería pensar en los objetivos que quiero para mis órganos de gobierno y ahí también se puede ayudar en un proceso ordenado de reflexión para que eso sea una reflexión que lleve a buenas conclusiones. Por ahí empezaría. Bueno, y por supuesto, Perfecto. partiendo de la base de que quiero, ¿eh? Si no, como en el caso de la otra pregunta, donde a lo mejor no hay voluntad, habría que empezar por construir esa voluntad, ¿eh? Y para construir esa voluntad es muy importante, perdona, está allí, es muy Sí. importante compartir los beneficios, lo que aporta tener un buen gobierno. Me encuentro muchas veces con empresarios que no son conscientes, pero que una vez lo entienden, al día siguiente ya quieren empezar a construir un buen gobierno, ¿eh? Pero antes deben ser conscientes de qué valor les aporta. De acuerdo. Una de los retos que uno a veces se topa trabajando con empresas en estos temas es que las empresas han sido muy exitosas hasta ahora. Y entonces hay como un poco la tendencia a pensar, si hemos funcionado bien hasta ahora, ¿por qué tenemos que hacer estos cambios? ¿No? Y ahí es donde lo que decías de convencer acerca, digamos, de los beneficios de todo esto que comentabas es fundamental. Para los participantes, recordarles que ya casi vamos llegando a la hora y estamos tratando de ser muy puntuales por respeto al tiempo de ustedes. Igualmente, si tienen más preguntas, por favor háganlas. Todavía nos quedan dos acá y bueno, si nos tenemos que pasar unos minutos para contestarlas, no hay ningún problema, pero este sería, como dicen popularmente, el last call para las preguntas, ya que nos quedan de momento dos. Tenemos una por acá, Ferran, que dice, es interesante, es un poco en el estilo de quién supervisa a los supervisores, ¿no? Dice, ¿quién vela por el buen funcionamiento del gobierno corporativo
si la junta directiva como tal no está acostumbrada a ser supervisada? Es una también muy buena pregunta, pero esta sí tiene una respuesta bastante fácil porque está bastante trabajado el tema, ¿no? Claro, la primera respuesta es el verdadero control sobre el Consejo es la Junta, ¿no? Porque la Junta es la que decide despedirlo si no le gusta lo que están haciendo, si no tiene buenos resultados. Por lo tanto, al final es la Junta. Pero en ese escenario en el que la Junta no tiene la preparación, normalmente los consejos, cuando ya están relativamente estructurados, se organizan a base de comisiones. Hoy no nos ha dado tiempo a ver eso, se organizan a base de comités, ¿no? De comisiones, ¿no? Una de las comisiones más habituales es lo que se llama, es la CNR, ¿no? Es la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Esta comisión vela porque los miembros del consejo que se seleccionan se ajusten al mapa de talento necesario, a las necesidades de la compañía y que se les remunere adecuadamente, ni mucho ni poco, adecuadamente. También lo hacen con los primeros niveles ejecutivos. Y esta misma comisión de nombramientos y retribuciones es la que también muchas veces evalúa a los propios consejeros y al consejo en su conjunto. El consejo es un órgano colegiado, ¿no? Por lo tanto, es la encargada de evaluar y emitir un informe para la Junta, que cuando se rinde cuentas, esta comisión, este comité, emite un informe anualmente donde dice, oye, el consejo ha funcionado bien o mal por estos motivos, cada consejero ha funcionado bien o mal, le retorna, le da feedback a los propios consejeros sobre los ámbitos en los que probablemente deberían mejorar, y eso funciona así. También a veces hay una comisión, un comité de gobierno corporativo, que lo que hace es, especialmente cuando se arranca, que son comisiones que lo que hacen es velar por el buen funcionamiento del gobierno corporativo, y también esa comisión puede velar por este tipo de cosas, como es supervisar al propio consejo. Normalmente estas dos comisiones deben estar presididas por un consejero independiente. De ahí parte de la importancia de que haya consejeros independientes. Es un consejero de verdad independiente, el que tiene que cumplir con estas funciones y rendir cuentas. Perfecto. Bueno, y nos queda entonces una pregunta que había dejado de última, porque me parece que sería para un buen cierre, Ferran, y dice, de todo lo comentado en esta ponencia, ¿cuál considera es la pieza más importante, la que tiene más impacto en la gobernanza, si es que hubiera una sola? Vale, es una pregunta con trampa, porque como yo decía antes, al final es una fórmula con operandos multiplicadores, ¿no? Y realmente todos tienen que funcionar al menos mínimamente bien, con un mínimo nivel, porque ese es el que va a marcar el nivel del resultado global. Pero si tuviera que escoger una, más que por lo importante que es, que también seguramente es la más importante, es porque es la más difícil, es las personas. Las personas. A mí me gusta contar una anécdota. Yo tuve un profesor en Stanford precisamente que decía que era un profesor de marketing, y él decía que cuando empezó su carrera profesional, su padre era un científico de la NASA, ¿no? Y que cuando él le pedía opinión, le pedía consejos sobre problemas de marketing, que al final el marketing tiene que ver con las personas, ¿no? Porque atiende a mercados, a personas, ¿no? El padre le decía, this is not rocket science, ¿no? This is not rocket science. Decía, esto no es ciencia de cohetes, ¿no? Como, se lo decía despectivamente. Y dice que cuando acabó la carrera el padre le decía la misma frase pero con un tono totalmente distinto, ¿no? Como diciéndole, this is not rocket science, es mucho más difícil que el rocket science, porque las personas son mucho más difíciles. Llevar un cohete a la luna es muy laborioso, pero seguramente es más fácil que to raise a teenager, ¿no? que criar a un chico, ¿no? Que vienen sin manual. Al final, las personas, todos somos muy complicadas, todos somos fruto de nuestras cicatrices, de nuestras experiencias, y gestionar personas, entender a las personas, encontrar a las personas adecuadas es probablemente la parte más difícil de la gobernanza en las compañías. Y eso también como cierre, si me permites, Neftali, un minuto más, aunque sé que me estoy extendiendo en el tiempo. Sin problema. Eso también hace referencia a los propios miembros del gobierno. Voy a decir algo que a lo mejor pueda sonar impopular, pero esto que estábamos hablando, esto que decías antes del éxito, ¿no? De las compañías, yo digo que yo hablo de la arrogancia del éxito como el peor de los pecados, ¿no? Porque para empezar, habría que definir bien el éxito, ¿no? El éxito no solo es ganar mucha plata, ¿no? A veces el éxito se define como batir a la media de tu competencia durante muchos años seguidos, por ejemplo.
o el éxito a veces es conseguir un resultado de triple bottom line, no solo económico, sino de impacto y de otro tipo de cosas. Es decir, para empezar, tendríamos una buena discusión sobre lo que quiere tener éxito. Pero la segunda es que el éxito pasado no garantiza el futuro y de hecho es más bien lo contrario, porque los skills, las capacidades que se necesitan para llevar las compañías a otro estadio después de haber crecido una parte inicial, después de haber superado la parte infantil de lo que es una compañía, son muy distintas, ¿no? Y los americanos esto lo llaman crossing the chasm, ¿no? Es decir, hay un momento en el que la mayoría de las compañías se caen por un abismo porque siguen haciendo las cosas igual, ¿no? Y eso hace que al final, aunque hayan tenido éxito, acaben teniendo un fracaso. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que a veces hay que cambiar las cosas y eso a veces genera una cierta crisis, pero es necesaria para reinventarnos y crecer. Y por lo tanto, cuando alguien tiene esa humildad intelectual para entender que no del hecho de haberlo hecho bien hasta la fecha no significa que lo vayas a hacer bien, necesariamente después, eso permite que te arropes. Hay algo muy significativo, hay un indicador muy evidente de esto, ¿no? En España esto lo llamamos, o sea, hay muchos empresarios que después de haber tenido éxito se arruinan. Se arruinan con otros negocios. A veces le llamamos el mal de piedra, ¿no? Porque se dedican al inmobiliario, al real estate, porque se creen que tienen la piedra filosofal, que por haberlo hecho bien históricamente en algo van a ser capaces de hacerlo en otras cosas. Y eso es porque tendemos a racionalizar, a explicar el éxito construyendo una historia que no necesariamente responde a la verdad de lo que nos ha dado éxito. Y a veces el éxito también nos lo da la suerte. Por ejemplo. Esto es lo que yo llamo muchas veces, lo llamo pintadores de dianas, ¿no? Gente que primero dispara la flecha y luego dibuja la diana, ¿no? Y por lo tanto parece que ha acertado en el centro, pero en realidad es que nadie estaba mirando cuando disparó la flecha, cuando todavía no había diana y luego la dibujó. Es muy importante entender que el mundo está lleno, por ejemplo, de tándems exitosos, ¿no? Steve Ballmer con Bill Gates, la gente sola suele hacer las cosas bien hasta un cierto punto, pero no suele llegar muy lejos. Suele ir rápido, pero no lejos. Necesitas arroparte, acompañarte de gente complementaria que te aporta valor y hacerlo con la humildad intelectual del que de verdad cree que eso le puede aportar valor. Eso sería quizás otro de los mensajes más importantes y que habría que compartir con ese CEO que cree que no necesita a nadie para gestionar el solo la compañía. Buenísimo. Sin duda vienen a la mente también los casos que todos aquí en los participantes y vos seguramente habrás estudiado de empresas exitosísimas como Kodak o como Blockbuster que nadie sabe cómo no vieron lo que venía y sin embargo, bueno, probablemente ahí la respuesta esté también en problemas de gobierno, ¿no? Porque, claro, muy fácil también decirlo ahora, pero bueno, cierto que podría haber algo de eso ahí. Sí, es una mezcla de estrategia y gobierno. Perdón. Claro. Bueno, ya no tenemos, vamos a ver si tenemos una más por aquí. Nos preguntan, sí, pero esta no es para formular, nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Nosotros con mucho gusto les haríamos llegar luego a los que participaron, en realidad a los que se inscribieron, un enlace para que tengan también la grabación y a partir de ahí, si gustan, nos escriben y con mucho gusto les podemos también compartir la presentación en PDF a los que tengan interés en recibirla. Así que nada, pues ya no tenemos más preguntas, Ferran, así que de mi parte y de parte de BLP en toda Centroamérica, agradecerte muchísimo por tu participación hoy y por tu excelente presentación. La verdad que es un lujo poder contar con tu experiencia, con tus conocimientos y bueno, es un abrebocas quizás, es un tema obviamente muy amplio y sabemos que da para mucho más y es posible que en el futuro vayamos a pensar quizás en algunos eventos de seguimiento, más quizás un poco más tipo taller o lo que fuera. Eso dependería quizás también del interés de los que pudieron acompañarnos hoy, pero ya eso le daremos seguimiento. Por ahora agradecerte, agradecer a todos los que participaron y más bien te dejo la última palabra y el cierre, por favor, Fernando. Pues para nada, muchas gracias a vosotros, a todos los que habéis tenido la paciencia de escucharme y a vosotros, BLP, por brindarnos la oportunidad de compartir este rato. Espero que se hayan llevado algunas reflexiones interesantes y, como decía al principio, pues estoy a vuestra entera disposición para seguir charlando con quien pueda tener interés y compartiendo pues conocimiento al fin y al cabo, ¿no? Y opinión si alguien tiene cualquier pregunta. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a todos y entonces así damos por concluido el evento y seguimos en contacto. Muchas gracias.